entre el rescate de la democracia liberal y un modelo económico sano que rescate los equilibrios y permita a la población una vida digna versus un modelo de concentración de poder que además incluye un modelo bastante primitivo de control e intervencionismo en materia económica que destruye la capacidad de desarrollo del país. Ese sería el debate macro. Ahora, eso se operacionaliza en un conflicto de poderes. Y ese conflicto de poderes lo estamos viendo además en este momento en la Asamblea. Hoy, en este momento, acaba de entrar, por ejemplo, la directiva de Juan Guaidó a la Asamblea luego de muchísimos contratiempos, peleas, insultos, etcétera, riesgos, que hablan de ese conflicto, el conflicto entre el Poder Ejecutivo, dirigido básicamente por Nicolás Maduro, y el Poder Legislativo, que representa a la Asamblea y que evidentemente tiene que ver con esa oposición institucional que se representa hoy en Juan Guaidó. Ese conflicto de poderes no tiene sino tres posibilidades de solución. En un país normal, un conflicto de poderes se resuelve institucionalmente, se resuelve básicamente a través de unas decisiones institucionales que deciden quién tiene la razón. Pero en Venezuela no hay instituciones creíbles, legítimas, independientes. Han sido tomadas por el Estado o por la revolución y no responden, prácticamente todas o ninguna, responde a la Constitución, responde a la revolución. No perdiste todo el soporte al liderazgo opositor, pues Guaidó se mantiene hoy todavía como el líder del país más importante y más respaldado. Pero perdiste la esperanza de que ese líder pueda eventualmente sacar o cambiar al gobierno, y eso debilita su posición de lucha, como también debilita su conexión popular, que pasa de 61% en febrero a 38% en diciembre. Una pérdida significativa de aceptación popular. Pues bien, ahí estamos, en una oposición mayoritaria, pero que ha perdido terrenos en términos de la esperanza, que es la variable clave para provocar el cambio. Y un gobierno que retiene el poder. Quizás la oposición tiene también en su bolsa de ventajas el apoyo internacional. Pero el apoyo internacional lo tienes que ver siempre con cuidado. Porque el apoyo internacional es un condimento, no es el sustituto de la lucha interna por el cambio. Tú no puedes dejar en la comunidad internacional la responsabilidad de provocar los cambios políticos en un país. Puede ayudar a la lucha interna, es clave, es fundamental, hace que el chuletón de buey sepa mejor. Pero tú puedes comer chuletón sin sal, lo que no puedes comer sal sin chuletón. Y el chuletón está dentro, no está afuera. Y ese error de percepción te genera frustraciones en el tiempo. En todo caso, en ese conflicto de poderes y en esas fuerzas que he descrito, ¿qué tenemos? Tenemos un 91.1% de la población venezolana que dice que el país está mal o muy mal y que le genera sentimientos terriblemente negativos de angustia, frustración, miedo. En menor grado, pero creciendo, rabia. Y esa rabia se puede convertir en elementos relevantes en el futuro. Pero por ahora son más sentimientos pasivos que han generado más bien una anomia y una habituación en la población a su crisis. Una población que hoy parece que se dio cuenta que vive así y comienza entonces a hacer cosas no para cambiar su situación, sino para aprender a vivir en el país que tiene, lo cual es una mala noticia para la provocación de los cambios. La habituación es el enemigo más importante del cambio.
Pues bien, esa misma población tiene a un líder que ha ido, en efecto, descendiendo en términos de respaldo popular, pasando de 61.2% a 38.9% de aceptación popular. Aun cuando, vale la pena decir, que en un país como Venezuela, donde la desconfianza es gigante, que un líder tenga casi 40% de respaldo popular sigue siendo absolutamente impresionante y una oportunidad de oro en el futuro. La gente lo que nos está diciendo es que a pesar de no haber recibido lo que espera, todavía tiene alguna esperanza, aunque escondida, de que ese líder pueda ayudarlos a provocar el cambio. Eso no quiere decir que Maduro esté ganando terrenos en términos de conexión popular, porque Maduro lo que tiene es apenas 13.3% de aceptación popular. Es un líder destruido en términos de conexión, no destruido en términos de poder. Es decir, no tiene respaldo popular y no podría ganar elecciones. Pero eso no es lo que mide su sostenimiento actual. Lo que mide su sostenimiento actual es la fuerza. Y en la fuerza él tiene el protagonismo fundamental. Con esto en mente vemos que el resto de los líderes políticos opositores no están tampoco mejor que Guaidó. Es decir, no hay líderes alternativos. No quiere decir, ni el hecho de que Guaidó haya caído en términos de respaldo no significa que que Maduro los ha ganado, ni que se ha surgido tampoco un líder alternativo que pueda generar la esperanza de cambio alterno dentro del país o dentro de la oposición. Sigue siendo Guaidó todavía el principal líder de la oposición. Pero cuidado, quizás la variable por la que mi esposa pasa algunos días furiosa conmigo, cada vez que se la comento, porque mi esposa, si la conocieran, deja pálida a María Corina. María Corina es light comparado con mi esposa. Esta es la lámina más conflictiva en mi casa y es muy difícil hacia el futuro. ¿Cómo evalúa usted la gestión de Chávez por el bienestar del país? Y encontramos que 56.1% de los venezolanos evalúan todavía positivamente el legado o la gestión. Ahora, ¿qué pasa en ese sector? No indico que la oposición no lo entiende o que los aliados internacionales no lo entienden. Sí lo entienden. Entienden la necesidad de negociar, acordar, convencer, desmarcar. Han logrado hacer al sector militar para acercarlo a la posibilidad de negociar un cambio o de provocar al menos la neutralidad en el proceso político venezolano. Han sido, en mi opinión, muy naif, por no decir torpes. O reconocen quizás una absoluta ausencia de conocimiento sobre las características del sector militar. Por ejemplo, la gran oferta que se hizo al principio del año pasado al sector militar para unirse a la búsqueda de cambios en Venezuela fue la amnistía. Te ofrecemos amnistía. ¿Tú sabes lo que tú estás diciendo? A ver, solo numérico, yo soy fundamentalmente a un estadístico y me gustan los números. Es decir, el sector militar que, por ejemplo, puede ser acusado de crímenes de lesa humanidad por sus violaciones de derechos humanos, en la cobertura de marchas, en las acciones de estos años en contra de la oposición, que además terminaron en muchos muertos venezolanos, son básicamente limitados a la Guardia Nacional, que es la única fuerza que controla motines o controla protestas. No lo ha hecho ni el Ejército, ni la Armada, ni tampoco la aviación. La Fuerza Armada tiene la Guardia Nacional tiene alrededor de 20% de los componentes totales, es decir, de las personas totales de la Fuerza Armada. Es decir, que si asumimos que todos los guardias nacionales, lo cual tampoco es cierto, si todos los guardias nacionales son culpables de crímenes de lesa humanidad, estaba hablando de que tu oferta de amnistía se dirige al 20% de la Fuerza Armada. Y le está diciendo al otro 80% de la Fuerza Armada que tu oferta para que ellos pierdan control, poder, etcétera, es que tú lo vas a perdonar de un crimen que él no ha cometido.
va a correr a aceptar tu oferta, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? O sea, a un almirante en su barco que nunca le disparó a nadie le está diciendo que tú lo vas a perdonar. Esa era tu oferta, ¿no? Las ofertas militares en política son muy distintas. Las ofertas militares en política tienen que ver con el mantenimiento del control militar, porque el sector militar es corporativista. Tiene que ver con la integridad personal y familiar global, pero también tiene que ver con la preservación del patrimonio, los ingresos, las actividades de ese sector, como Chile, como Nicaragua. ¿O no recuerdas que Pinochet fue el ministro de Defensa y jefe del ejército de Patricio Aylwin? ¿O que el hermano de Noriega fue el ministro de Defensa de Violeta Chamorro, de Ortega, perdón? Fue el ministro de Defensa de Violeta Chamorro durante todo su periodo. ¿O que les demoró a los españoles más de 40 años sacar a Franco del Valle de los Caídos? Es decir, ¿de qué estás hablando si no entiendes de qué se trata una negociación? Que, por cierto, incluye tragarse un sapo o varios en el camino. Y que son la estabilidad futura y el rescate de un proceso democrático. Y si tú no lo entiendes, el otro tampoco. Sí, porque el otro simplemente va a luchar como kamikaze hasta el final, porque su alternativa es un costo infinito de salida en la que lo vas a destruir. Entonces, a ese punto solo estamos dejando una guerra en la cual, por cierto, nosotros tenemos la peor parte, porque somos los más débiles en ese plan. Nos guste o no, sea culpa nuestra o no, esa es una realidad concreta de la Venezuela de hoy, que nos deja en el peor escenario en este mismo momento. Un escenario en el cual el gobierno mantiene el poder, el sector militar no tiene todavía confianza con nadie para provocar los cambios, no se siente seguro de ese cambio a futuro, y la respuesta internacional para ayudarnos ha sido incrementar las sanciones generales, económicas, petroleras y financieras, que lejos de sacar a Maduro, terminan por debilitar al sector privado, a la economía y también a la población. Bueno, estamos en lo que yo llamaría el peor escenario. Si me lo permiten, diría que nos fuñe Maduro por un lado y nos rematan las sanciones por el otro, sin esperanza real de que se produzca el cambio. Bueno, con esto, ¿qué pasa? Que lo único que algunos tenían esperanza que provocara el cambio por ósmosis era la crisis económica del país. Pero ¿qué pasa en ese plan? Lo primero es que es falso que la historia nos indique que las crisis económicas sacan gobiernos. No es verdad. Si eso fuera cierto, esa población africana de la que también mencionó el nuncio en su discurso, que está tomando pateras para la costa italiana, es decir, a su propio país, para meterse ahí huyendo de crisis brutales en sus países, nos hablarían de grandes cambios de gobierno en esos países generadores del emigrante. ¿Ustedes saben cuánto de esos gobiernos cambió en África, a pesar de los miles de migrantes africanos que van muertos de hambre a Europa? Cero. Entonces, ¿de dónde sacaste que las crisis económicas son un disparador automático del cambio político? Los cambios políticos se producen en las luchas sociales y en las luchas políticas. Y la economía puede ayudar a provocar esos cambios, pero tampoco los sustituye. Por lo tanto, aquí tenemos otro problema, que es que ese país, en el medio de una supercrisis, se encuentra ahora con que empieza a habituarse. No solo la población se habitúa a su situación política, sino que comienza también a habituarse en el plano económico y comienza a buscar mecanismos que evaden las sanciones para sobrevivir. Y la plata ya no viene del petróleo, que todavía algo genera, pero que es mucho menor que lo que generaban en el pasado. ¿Y de dónde viene la plata? Ahora, viene de las remesas de venezolanos en el exterior a sus familias más pobres, de la repatriación de los recursos de los venezolanos, que si no se recuerdan,
hace apenas 15 años se estimaba, tenían los venezolanos privados, y no estoy refiriéndome a los bolichicos que generaron grandes fortunas en los últimos 15 años, sino a la población incluso previa al chavismo, tenía más de 100.000 millones de dólares en ahorros en el exterior. Y que viviendo aquí traen para sobrevivir. Porque la crisis puede haber destruido sus negocios locales. Lo que no ha destruido son sus ahorros externos, que están ahí y que todavía muchos usan para pagar los cauchos del carro cuando se daña, o para pagar la operación de la mamá cuando tiene que entrar a la clínica, y ahora ya cuesta, como cuesta en cualquier país de América Latina, en dólares. Pero también entran los dólares del oro, ilegal, ilegal. Y entran los dólares del contrabando de extracción en frontera, y entra el narcotráfico, que además encuentra en Venezuela un paraíso, porque ahora todos recibimos dólares de manera natural y nadie le está haciendo una revisión de compliance al que te está pagando en dólares las mercancías o los servicios. O en todo caso, también los recursos con los que apoyamos nuestros proyectos sociales. Esto ahí. Y esos recursos empiezan a generar un país que es infinitamente más pequeño, más pobre y más primitivo, pero que tiene algunos recursos que le permiten subsistir. Como subsistía Cuba, Norcorea, Irán, Irak, Siria, Zimbabue, que también subsistieron a pesar de las sanciones externas y que terminaron más bien en un deterioro en la calidad de vida de la población. Porque no estamos apuntando donde se debe apuntar. En todo caso, en el medio de este drama, porque es sin duda un drama, ocurre lo de la Asamblea. Y en la Asamblea es simplemente un último intento del gobierno venezolano para controlar la última institución que no controlaba, es decir, la Asamblea, a la cual, por cierto, ya le había tratado o le había hecho una operación dual. Le había creado una Asamblea Nacional Constituyente absolutamente irrita e ilegítima, desconocida a nivel internacional, pero que sí le servía como una especie de politburó para tomar decisiones, incluso legislativas, sin pasar por la Asamblea Nacional, dejando a la Asamblea electa por el pueblo en la misma condición simbólica del presidente encargado. Es decir, son símbolos de lucha política, pero no tienen acción ejecutiva ni legislativa real. Ya eso había ocurrido, eso no se perdió antier, el domingo. La Asamblea no podía legislar porque sus leyes no son acatadas por el poder en ejercicio, por el poder de facto en ejercicio. Entonces, al final, lo que está buscando el gobierno con la acción de la Asamblea no es el poder, porque ya lo tenía, y lo controla férreamente. No, lo que estaba buscando era la fractura de su adversario. Lo que está buscando es acelerar las diferencias dentro de la oposición antes de que afloren sus propias divisiones, que son sin duda también el peligro más grande de Maduro. Quiere que se afloren primero las opositoras antes que las propias. Y ese proceso es al que nos lleva esta acción radical, grosera, absolutamente antidemocrática, obvio golpe de Estado institucional. Pero, por otro lado, no diría que era una mala estrategia para Maduro. Desde el punto de vista de lo que busca, no está perdiendo nada nuevo. Que ya no lo quieren, que se mostró dictador, que ahora todo el mundo sabe que es autócrata. ¿Cuántas veces he oído eso? Porque todo el mundo ya lo sabía. Que se unieron hasta María Corina y Falcón votaron por Guaidó y ambos lo detestan. Es una unidad en la oposición generada por la acción de gobierno. Es una unidad pegada con chiclets hasta que la semana que viene el gobierno convoque las elecciones parlamentarias y anda a ver cómo es que tú concilias diferencias brutales entre la oposición institucional sobre la tesis de participar o no en un evento electoral con Maduro en poder. ¿Cuánto tiempo le das para que eso explote? ¿Cuánto tiempo le das? Desde el punto de vista absolutamente real y concreto, quitando las pasiones. Entonces, ¿qué está buscando Maduro? La fractura de su adversario. Entre otras cosas,
Y con esto termino, entre otras cosas, porque resulta que probablemente nosotros, quienes sí queremos cambio, es decir, la oposición mayoritaria del país que quiere cambio, hemos también actuado, en mi opinión, de manera errónea, bloqueando nuestras propias oportunidades de cambio. ¿Cómo se fue Fujimori del Perú? En una elección en la que él controlaba todas las instituciones y donde Toledo sabía obviamente que le iban a robar. Y cuando el pueblo mayoritario decide votar todo al unísono por su candidato y tuvo Fujimori que robarse la elección de manera descarada, se consiguió con un pueblo que, picado como un toro, salió a la calle a defenderse. El momentum de la violación de tu derecho. ¿Cómo salió Evo Morales? ¿O es que Evo no sabía la oposición que controlaba las instituciones? Como en efecto las controló para evitar una segunda vuelta que evidentemente iba a ganar. ¿Qué hubiera pasado si la oposición boliviana no participa en el proceso electoral? Que Evo Morales estuviera en poder. ¿Qué hubiera pasado si Toledo no participaba en las elecciones porque Fujimori controlaba el poder? Que probablemente hubiera durado muchísimos años más en el poder. Porque ninguno de ellos participó creyendo que la elección era competitiva, ni transparente, ni que su adversario era decente. Participaron porque están acostumbrados a que las luchas políticas se dan en todos los tableros, que significa la protesta, la defensa de los intereses, la lucha y también las elecciones y cualquier arista que te entreguen al frente. Porque en todas se abre una oportunidad de avanzar hacia el cambio. No es binario, no es 0 o 1. Los cambios se producen en el tiempo y con muchas pequeñas batallas ganadas. Para mí, el reto de la Iglesia en todo esto es gigante. Es gigante por varias razones. La primera, y como la primera vez que lo voy a poner en la encuesta última de Data-Análisis, que no ha sido publicada. La Iglesia venezolana tiene 63% de respaldo popular al bienestar, a su acción por el bienestar del país. Es, por mucho, la primera institución de respaldo popular en Venezuela hoy. Fue durante años la tercera institución, por debajo de los medios de comunicación y el sector militar. La Iglesia es hoy el primer sector institucional de cercanía y respaldo de la población venezolana. Es entonces su institución, frente a instituciones políticas en las que no confía, tiene más confianza que cualquier otra institución o líder en la Iglesia. Y no por su trabajo político solamente, o por su trabajo social solamente, o por su religión, porque en otros momentos ha estado bastante más baja. No, es por todo. Es porque lucha en todos los planos. Porque acompaña a la población en todos sus planos, en sus deseos, en sus necesidades, en su población más pobre, pero que también acompaña en el discurso político, que no se ha escondido frente a él y ha fijado posiciones, pero también ha buscado apoyos a la búsqueda de soluciones negociadas, que también ha, tanto la conferencia como muchos de sus voceros, apoyado en muchas oportunidades en el pasado. Es decir, la población se siente identificada con aquel que lo acompaña. Y ahí está nuestro reto, lo acompaña y lucha con él. Es decir, no es solo una palmadita, es la lucha hombro con esa población, que la población siente que viene de la Iglesia. Si yo lo tuviera que traducir a mi casa, ¿por qué es tan importante, además de la religión y mi cultura? Porque cuando, por ejemplo, mi hijo de 15 años llegó hace un mes y medio a la casa de la cena y ellos dos morochos, bautizados por el cardenal Porra, y también le dio la primera comunión y estamos esperando que también la confirmación. El tipo llegó
a la cena y preguntó por la primera novia: papá, ¿con cuánto tiempo hay que reservar, como si fuera un ticket de avión, a Monseñor Porras para un matrimonio? Lo tenía presente como un elemento central en su vida. Pero es que, adelanto más, esos mismos morochos preguntaron ante una invitación de sus amigos del colegio a un campeonato de ping-pong, como le faltaba un jugador, si ellos podían invitar al nuncio a jugar con él. La verdad es que le dije que valía la pena que no lo invitara porque se lo iba a raspar todito. Quiero decir con esto que la población venezolana necesita sentirse como mi casa, donde todos pensamos en la iglesia y en ustedes, en cualquiera de nuestros planos. Y ahí es donde ustedes tienen que estar. Señores, muy buenos días.